Lo sé que no era lo que muchos de ustedes estaban esperando. Sé que el correo electrónico que recibieron esta semana decía que el pastor Rick iba a predicar este fin de semana. Ahora, como todos saben, si alguien aquí es nuevo, yo no soy el pastor Rick, soy el pastor Tom. Encantado de conocerles, me alegra mucho. Saben, recibí una llamada de Rick temprano por la mañana diciendo que no estaba seguro, pero puedo asegurarles que Rick ha compartido el mensaje. No saben cuántos fines de semana él lo ha hecho, a pesar de no sentirse bien. Pero este fin de semana él no pudo venir. Y él ha estado trabajando fuertemente en proyectos de nuevos libros. Y son bienvenidas sus oraciones por eso, además de para una pronta recuperación. Sé que estarán orando por su pastor. Entonces, ¿de qué puedes hablar cuando recibes una llamada de último minuto para hablar acerca de algo? No lo sé. Díganme ustedes de qué quieren que hablemos. No tengo la menor idea. Hablas de aquello que es más importante para ti. Hablas de aquello que más te apasiona. Hablas de aquello que está al inicio en tu lista de prioridades. Así que el día de hoy hablaremos acerca de aquello que está al inicio de la lista. Quiero que hablemos acerca de cómo vivir la mejor vida posible. Y vamos a estudiar esto juntos y vamos a hablar acerca de algunas verdades que Jesús nos enseña acerca de cómo vivir la mejor vida posible. Permíteme ponerlo de una forma sencilla. Dos cosas que puedes hacer. Al pensar acerca de la vida, algunas personas describen la vida y todo lo que hay en la vida como una curva de campana. Que en la vida empiezas bien y luego descubres cómo hacer algo y sigues creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ya sea de forma física o en tu carrera o como persona, en tus emociones, te desarrollas de estas formas y luego llegas a la cima y entonces todo lo demás viene cuesta abajo. La gente dice que todo en la vida es una curva de campana, los negocios lo son. Tu salud es una curva de campana. La cantidad de cabello que tienes sobre la cabeza. Hay todo tipo de curvas de campanas en la vida. Y no cabe duda de que algunas de ellas son verdad. Pero esa no es la única cara de la moneda. Pero si quieres vivir la mejor vida posible, tienes que salir de esa curva de campana. Y la única forma de salir de esa curva de campana es vivir por cosas que están fuera de esa curva de campana. Las cosas que están fuera de esa curva de campana son las cosas que duran para siempre. Si dura para siempre, no es una curva de campana, sino una curva eterna. Y Jesús dijo, si vives por las cosas que duran para siempre, vivirás este año la mejor vida posible. Tendrás la mejor vida posible por el resto de tu vida. Creo que todos queremos la mejor vida posible. Bien, Jesús nos dijo cómo hacerlo. Dijo, hagan dos cosas sencillas. Ahora, la buena noticia es que sin importar dónde te encuentres en la curva, puedes hacer esto que Él dijo que hicieras. Puedes amar a Dios y puedes amar a las personas. El amor está fuera de la curva de campana. Y puedes hacerlo por el resto de tu vida. Sin importar dónde te encuentres, puedes amar. Si estás en medio de la emoción del crecimiento en la curva, puedes amar. Si estás en el descenso de la curva, puedes amar. Si no sabes qué es una curva de campana, puedes amar. Puedes amar a pesar de todo. Una de las cosas que Jesús nos enseñó, primero, esto fue lo que Él dijo. Ama a Dios. Estas cosas no son complicadas, pero son cosas con las que tenemos que vivir cada día de nuestras vidas, si quieres tener la mejor vida posible. Ahora, no te estoy hablando de nada nuevo, no es nada que no hayas escuchado antes. Pero estas son las cosas más importantes en mi vida y en tu vida. Primero, Jesús dijo, debes amar a Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia? Un día alguien se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? ¿Cuál es la cosa más importante que puedo hacer? Y Jesús le respondió de inmediato, allí en Marcos 12. El mandamiento más importante es, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De hecho, dejen ese versículo allí por un momento, vamos a leerlo juntos. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo que me encanta de esto es que Jesús nos dijo qué hacer y nos dijo cómo hacerlo. Ama al Señor tu Dios, eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ama al Señor tu Dios. Él dice, eso es lo más importante. Entonces, si quiero tener la mejor vida posible, tengo que hacer eso, que es lo más importante. Y para hacer eso, tú y yo debemos tener cuidado con el gran poder de las cosas secundarias. Las cosas secundarias tienen un gran poder, incluso cosas buenas, que evitan que alcancemos las mejores cosas en la vida, porque a menudo las cosas secundarias son más fáciles de hacer. A menudo las cosas secundarias son menos desafiantes. Así que un día puedes verte viviendo tu vida, siguiendo las cosas secundarias. Está bien si es una parte de tu vida, pero no tiene que ser todo en tu vida, como el dinero. El dinero es algo secundario. Ahora, si no lo tienes, no parece tan secundario. Yo lo entiendo. Pero Jesús dijo que lo más importante es amar a Dios. No hay nada más importante que eso. Si vivo mi vida persiguiendo el dinero, y eso es lo más importante,
Jesús dice que te estás perdiendo de la mejor vida posible. No importa si eres exitoso o no, si tienes dinero, te estás perdiendo de la mejor vida posible. Porque Dios no te hizo solamente para hacer dinero. El dinero es algo bueno, todos estamos de acuerdo, pero Él te hizo para algo mucho mejor. Entonces, debes tener cuidado de darle demasiada importancia a las cosas secundarias. Completar actividades, eso es algo secundario. Tu lista de quehaceres. Terminar las cosas en tu lista de quehaceres es algo secundario. Es algo bueno, pero es algo secundario. En mi juventud como pastor, yo devoré muchos libros acerca de la administración del tiempo. Cualquier libro acerca de la administración del tiempo para hacer más en menos tiempo, yo lo tomaba y lo leía enseguida, porque quería hacer grandes cosas para Dios. Yo quería hacer lo mejor que podía, lo más que podía, para Dios. Pero en medio de uno de esos libros, escrito por un gran líder cristiano llamado Ted Engstrom, él escribió lo siguiente, en medio de este libro acerca de la administración del tiempo. Él escribió lo siguiente. Él escribió, Dios no me exige que alcance grandes cosas. Lo que Él sí me pide es que luche por la excelencia en mis relaciones. Y aún lo recuerdo 40 años más tarde, porque yo tomé esa frase, la escribí y la puse dentro de mi maletín. Y cuando abría mi maletín, ¿recuerdan esos maletines que se abrían de esta forma? Cuando abría mi maletín, yo miraba esa frase cada día. Porque leer esas palabras me causaba gran temor. Me di cuenta de que yo podía vivir mi vida llevando a cabo grandes tareas y tal vez incluso alcanzarlas, pero perderme de lo más importante en la vida, amar a Dios y amar a los demás. Tú y yo no queremos perdernos lo más importante en la vida. Así que Jesús dijo, ama a Dios, y luego dijo, hazlo de esta forma. Él dijo, esta es la forma en que debes hacerlo. Debes hacerlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, vamos a hablar un momento acerca de esto. Hay mucho que decir, pero hablaremos solamente un poco. ¿Qué significa hacer esto? ¿Cómo puedes amar a Dios con todo tu corazón? Ahora, tu corazón es algo complicado, pero algo que la Biblia nos dice al respecto es que tu corazón es la parte en la que sientes. Tu corazón es con lo que sientes. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, es que lo sientes. Hay un sentimiento involucrado. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una emoción acerca de tu amor por Dios? Ahora, sé que muchos de ustedes saben que deben amar a Dios, pero ¿cuándo fue la última vez que le expresaste a Dios los sentimientos que tienes? Y un gran ejemplo acerca de esto, de cómo hacer esto en la Biblia, se encuentra en el libro de los Salmos. A lo largo del Antiguo Testamento, leemos acerca de personas que atraviesan diferentes experiencias, pero en los Salmos los vemos hablar de los sentimientos producidos por esas experiencias, especialmente David. Los primeros salmos fueron escritos por David. Y cuando él escribió eso, cuando él habló con Dios en oración, él expresó sus sentimientos. Cuando él estaba enojado, tú sabes que él estaba enojado porque él se lo dijo a Dios. Cuando estaba deprimido, puedes ver su depresión porque él expresó sus sentimientos. Cuando él estaba gozoso, puedes ver su gozo. Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios vio a David y dijo, eso es lo que estoy buscando. Ese es un hombre de verdad. Y una de las razones es que él tenía la habilidad de abrir su corazón, de expresar sus sentimientos a Dios en oración. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Yo muy a menudo no lo hago. La oración es una lista de quehaceres con Dios. Quiero hablar acerca de mi lista de quehaceres y pedir tu bendición. Quiero depender de ti en lo que ya estoy haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios acerca de cómo te sientes? Acerca de cualquier cosa, Dios, eso de verdad me hizo enojar. Dios, estoy completamente desanimado por esto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios acerca de eso? Dirás, no puedes hablar con Dios de esa manera. Bien, David lo hizo y la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, así que obviamente eso es lo correcto. ¿Cómo necesitas hacerlo en este momento? Cuando lo haces, eso de hecho te ayuda con ciertas cosas en tu vida. Es interesante, si ves la vida de David, muy a menudo, él empezaba un salmo estando muy enojado. Y algunas de las cosas que dice son alarmantes. ¿Saben? Dios, te pido que mates a esta persona, que le rompas los huesos. ¿Saben? De hecho, he adaptado esas palabras para que sea apto para todo público. Pero luego de todo ese enojo, usualmente hacia el final del salmo, él dice, pero Dios, tú eres mi roca. Dios, yo me regocijo en ti. Así que él le decía a Dios cómo se sentía al respecto y al final le decía cuánto confiaba en él. Algunos de nosotros hemos tenido cosas molestándonos durante 20 o 30 años y nunca hemos podido lidiar con ellas. Y vemos cómo David pudo lidiar con estas cosas en solo 20 o 30 versículos. Y una de las razones, yo sé cuán complicados son los seres humanos, pero una de las razones es que él podía expresarle sus sentimientos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitas explicarle a Dios en este momento? ¿Cómo puedes amar a Dios? En este momento, dile en tu mente, Dios, estoy muy enojado debido a esto.
Ya le has dicho a todo el mundo que estás enojado. ¿Por qué no decírselo a Dios? Y piensas, Dios no puede soportarlo. Él puede soportar tu enojo, créeme. Y la verdad es que de todos modos, Él ya sabe de qué se trata. Él sabe cómo te sientes, así que habla con Él. Dios, estoy deprimido. Estoy muy desanimado por esto. Tal vez no le hayas dicho a nadie más acerca de tu enojo, tu depresión, pero díselo a Dios. Él es esa persona en que puedes confiar. Cuéntaselo a Él. Y no solamente las emociones negativas. Dios, esto me causa mucho gozo. Dios, esto me hace muy feliz. Ya le has dicho a todo el mundo. Díselo a Dios. Esa es una de las formas en que amamos a Dios. Lo amamos con todo nuestro corazón. Y luego la Biblia dice que no solamente lo amas con todo tu corazón, sino también con toda tu alma. Ahora, tu corazón, eso ya lo entendimos, es donde sientes. Ahora, ¿qué es tu alma? Bien, tu alma, una forma de definirlo son tus decisiones. Cuando tu mente dice que debes hacer una cosa, pero tus emociones dicen que debes hacer otra, ¿quién decide? ¿Quién toma la decisión? Es tu alma, es tu voluntad, es donde decides las cosas. Así que amas a Dios con tus decisiones, amas a Dios con tu voluntad. Ahora, Jesús no solamente nos dijo que hiciéramos esto, Él además nos dio, creo, el mejor ejemplo acerca de cómo hacer esto. Tal vez lo recuerden, la noche anterior a la muerte de Jesús, Él estaba en el monte Getsemaní orando. Él estaba con sus discípulos y les pidió a todos que velaran y oraran, pero todos se quedaron dormidos. Pero Él continuó orando, Él entendía esto. Y mientras Él oraba, Él pensaba en esa cruz que enfrentaría el día siguiente. Él sabía que iba a sufrir físicamente en esa cruz, pero Él también sabía que iba a sufrir emocional y espiritualmente, porque iba a tomar los pecados de toda la humanidad sobre Él. Y su corazón iba literalmente a explotar debido a esto. El cuerpo humano no puede soportar esa clase de presión. Así que sabiendo lo que iba a enfrentar, sabiendo lo que ocurriría al día siguiente, Jesús hizo la siguiente oración. Él dijo, Padre, permite que esta copa de sufrimiento pase de mí si es posible. Él hizo su oración diciendo, Padre, si hay otro plan, si hay otra forma de salvación, este es un buen momento para que me lo digas, porque mañana voy a la cruz. Pero él luego oró, sin embargo, y esta es la parte del alma, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Es la oración del sin embargo. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es una de las formas en que amamos a Dios. Dios, en este momento, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esa simple oración es una de las formas más desafiantes, más arriesgadas, más poderosas en las que puedes amar a Dios. Y cuando amas a Dios con toda tu alma, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, estás amando a Dios con tu vida, con tu voluntad, con tus decisiones. En pocas palabras, tu alma es lo que te hace ser tú. Es lo que te hace ser único. Y sabían que, porque somos únicos, tú tienes la habilidad de amar a Dios como nada más en toda la creación. Dios te hizo de esa forma. Nada más puede amar a Dios con tu voz. Nada más puede amar a Dios con tus emociones. Nada más puede amar a Dios con tus experiencias. Así que cuando decides en ese momento, Dios, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, el amor que Dios recibe en ese momento es un amor increíble, un amor poderoso. Y es así como amamos a Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y luego Jesús dice, ¿quieren saber de qué otra forma pueden amar a Dios? Lo pueden amar con toda su mente. Tu mente son tus pensamientos. Así que ámalo con tus pensamientos. Y la Biblia está llena de versículos acerca de esto. Lleva cautivos tus pensamientos a Cristo. Tú eres transformado a través de la renovación de tu mente, de tus pensamientos. Entrégale tus pensamientos a Dios. Ahora, ¿cómo lo haces? Porque hay muchas cosas, no sé ustedes, pero hay muchas cosas que invaden mis pensamientos todo el tiempo. De todas aquellas cosas que ocurren en el mundo. Incluso cuando estás sentado a solas y pareciera que nada más está sucediendo, hay muchas cosas ocurriendo en tu mente. Entonces, ¿cómo atraes a Dios a tus pensamientos? Una de las claves, y el pastor Buddy nos habló acerca de esto hace algunas semanas, si no han escuchado este mensaje, les recomiendo que lo escuchen. Una de las claves es atraer los pensamientos de Dios a tus pensamientos. Si quieres pensar como Dios, si quieres pensar como Dios, si quieres tener los pensamientos de Dios, debes atraer los pensamientos de Dios a tu mente. ¿Pero cómo lo haces? Una forma es la oración, pero una forma incluso más poderosa es a través de la palabra de Dios, porque la Biblia está llena del pensamiento de Dios. Y cuanto más piensas en la Biblia, cuanto más llenas tus pensamientos y tu mente con esto, mayor es tu facilidad de amar a Dios. Una forma muy práctica de hacer esto, que muchos de nosotros hacemos, pero tal vez no todos nosotros, porque toma disciplina, seamos honestos, es tomarnos un tiempo para memorizar versículos bíblicos. Cuando
memorizas un versículo bíblico, estás tomando un pensamiento de Dios y lo pones en tu mente para que Dios pueda traerlo a tu memoria en el momento que lo necesites. Muchos de nosotros, los únicos versículos que memorizamos son Juan 3:16, más o menos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio algo, algo y algo más. Y luego algo más al final. Eso es lo que recordamos. Y tal vez Juan 11:35, Jesús lloró porque es un versículo corto. Dios usará esos versículos. Él los usará en el momento adecuado. Él te los traerá a memoria. Pero cuanto más le des para trabajar, más sabiduría Él puede darte. Y podrás amar a Dios con tus pensamientos de una mejor manera. Muy temprano, en nuestra etapa de noviazgo, Chandel, mi esposa, y yo decidimos hacer algo que nos ha bendecido más de lo que hubiéramos imaginado. Decidimos empezar a memorizar juntos algunos versículos bíblicos. Alguien nos aconsejó hacerlo como parte de nuestro noviazgo y decidimos amar a Dios por el resto de nuestras vidas, así que dijimos, vamos a memorizar algunos versículos. Así que empezamos a memorizar algunos de ellos. Nosotros estuvimos de novios durante 5 años antes de casarnos y nos comprometimos a mantener la pureza sexual. Así que tuvimos que buscar algo que hacer durante nuestro noviazgo. Tuvimos que buscar cómo mantenernos ocupados. Así que decidimos memorizar, ¿saben? Porque había mucha tensión sexual. Así que decidimos, bien, vamos a memorizar algunos versículos bíblicos. Así que memorizamos juntos algunos versículos y luego memorizamos capítulos completos como Efesios 1 o Filipenses 1 y luego memorizamos libros completos de la Biblia como el libro de Filipenses. Había mucha tensión sexual, amigos, voy a ser honesto. Tuvimos muchas oportunidades para memorizar. Y luego de todos estos años, ¿cuántos versículos hemos memorizado estando casados? Ninguno. Bien, tal vez algunos, tal vez estoy exagerando un poco, tal vez algunos. No saben cómo eso ha bendecido nuestras vidas. Las ocasiones en que Dios ha traído esos versículos a nuestra mente para darnos paz, para darnos sabiduría, para darnos dirección. Los momentos en que Dios sabía lo que iba a ocurrir y Él nos traía a mente el mismo versículo cada noche cuando íbamos a dormir. O cuando estás en una situación hablando con alguien más y no sabes qué decir, pero Dios trae las palabras correctas a tu mente. Ahora, no estoy diciendo que tienes que aprender capítulos completos o libros completos de la Biblia. Empieza con un versículo. ¿Con qué versículo vas a empezar? Un versículo que ames. No empieces con un versículo que alguien más te diga que memorices. Tú no estás motivado a memorizarlo. Esa persona estaba motivada a memorizarlo. Busca un versículo que te guste y memoriza este versículo. Dios te dio ese versículo. Y cuando es tuyo, siempre estarás más motivado a memorizarlo. Esta es una cosa muy práctica que puedes hacer. Y puedes decir, sabes, mi meta para este año es memorizar un versículo bíblico. Tienes que empezar por algo si aún no lo has hecho. O intenta aumentar un poco más si ya lo has estado haciendo. Pon la palabra de Dios en tu mente. Esa es una de las formas para amarlo con toda tu mente. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y luego todas tus fuerzas. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Tus fuerzas son tus acciones. Tu corazón es lo que sientes, tu alma, tus decisiones, tu mente, tus pensamientos y tus fuerzas son tus acciones. Entonces, ámalo con tus acciones, con aquello que haces. Y cuando pensamos en amar a Dios con nuestras acciones, muchas veces pensamos en amar a Dios con nuestras debilidades, no nuestras fortalezas, sino nuestras debilidades. Decimos, Dios, quiero amarte con esas áreas de mi vida con las que estoy luchando. Quiero amarte con esas áreas de mi vida en las que tengo dificultades. Y claro que tenemos que confiar en Dios en esas áreas. Pero Jesús nos dice, ama a Dios con todas tus fuerzas. Las cosas en las que eres fuerte. Las cosas en tu vida que cuando las ves dices, yo fui diseñado así. Soy muy bueno en esto. ¿Por qué crees que eres bueno en eso? Porque Dios te hizo para que fueras bueno en eso. Así que ama a Dios con esa fortaleza. Y en lugar de solo dejar que sea una fortaleza para ti, ama a Dios con eso. Dile, Dios, gracias por haberme diseñado de esta forma. Dale alabanza y utilízalo para su gloria. Entonces, si Él te da la fuerza de ser un buen cantante, no solamente cantes para ti, para que la gente se impresione contigo. Canta para Dios, sin importar qué canción sea. No estoy hablando de cantar música cristiana o cantar música popular. Sin importar qué estés cantando, cántalo para Dios, porque Él te dio la fuerza para hacerlo. Deja que el gozo fluya de quien Dios te hizo para hacer. De ahí es que proviene el gozo. Esa es la forma en que vives la mejor vida posible. Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Pero eso no es todo. Jesús dijo, espera un momento. Esa es la primera cosa y es muy importante, pero hay una segunda que es igual de importante. No se olviden de esto. Primero, ama a Dios. Segundo, ama a tu prójimo. Ama a los demás. En Marcos 12, verso 31, Jesús dijo, el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos.
Ahora, esta historia se trata de un maestro de la ley que se había acercado a Jesús para preguntarle cuál es el mandamiento más importante. Y justo luego de que Jesús dijera, la segunda es ama a tu prójimo como a ti mismo, el maestro dijo, "Oh, un tecnicismo. Tenemos que aclarar bien la definición de esta palabra. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué significa esa palabra? Si tengo que amar a mi prójimo, necesito tener una definición de eso." Jesús les contó una historia. Jesús les contó una historia que algunos de nosotros reconocemos, la historia del buen samaritano. La historia acerca de alguien que amó a su prójimo, aun cuando nadie más lo hizo. Y en Lucas, capítulo 10, verso 29, dice, así que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Y muchos de ustedes recuerdan la historia. Él estaba en una calle peligrosa y unos asaltantes lo atacaron y lo dejaron a la orilla del camino. Muchas personas pasaron a lo lejos ignorándolos, tal vez con miedo de que los atacaran si lo ayudaban, pero un samaritano se acercó y se detuvo a ayudarlo. La parte increíble de esta historia es el samaritano. Jesús estaba hablando a una cultura judía que odiaba a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Estaba hablando de un grupo de personas que eran despreciadas. Estaba hablando de los samaritanos, de quienes ellos se burlaban. Y Jesús dijo, esa es la persona que se detuvo a ayudar. Ese era su prójimo. Él está diciendo, no hay nadie en el mundo que no sea tu prójimo. No hay nadie en el mundo a quien no debas ayudar. Somos prójimos el uno del otro. Así que hay un par de cosas acerca de esto. ¿Cómo hago estas cosas? Se supone que tengo que amar a mi vecino. ¿Cómo lo hago? Bien, primero que todo, elige amar a todos como a tu prójimo. Por eso Jesús contó la historia del buen samaritano. Primero debes reconocer que nadie está fuera del límite de tu amor. Nadie. Ni siquiera el grupo de personas a quien no entiendes, o alguien que te haya herido, o alguien que haya dicho cosas acerca de ti, o alguien a quien te cueste perdonar. Jesús dijo, no hay nadie que esté fuera del límite de tu amor. Y todos nosotros luchamos y limitamos nuestro amor. Todos luchamos con esto. Y hay muchas razones, pero permítanme mencionar algunas de ellas. Una de las razones por las que limitamos nuestro amor es por nuestras diferencias. Es difícil amar a las personas que son diferentes. Es difícil amar a las personas que no son como tú. Es fácil amar a quienes son como tú. Y debido a las diferencias, porque no te entienden y no se toman el tiempo para entenderte, dices, he sido lastimado por personas como tú, entonces no te amo. Y la verdad es que el segundo punto limita incluso más el primero. Nos rehusamos a amar y limitamos nuestro amor por nuestros temores. Limitamos nuestro amor porque tenemos miedo de ser lastimados. Limitamos nuestro amor porque hemos amado y nos han decepcionado. Limitamos nuestro amor porque ya hemos servido antes a esa persona, pero nos escupió en la cara. Limitamos nuestro amor porque hemos intentado amar, pero hemos sido rechazados. Limitamos nuestro amor por nuestros temores. Y adivinen qué, cuando amamos a veces suceden cosas. Y adivina que algunas veces te van a rechazar. Adivina que algunas veces te van a malinterpretar. Adivina que es un riesgo. Es totalmente un riesgo. El amor. C.S. Lewis dijo algo al respecto. Me encantan estas palabras. Él dijo, el amar es ser vulnerable. Vamos a leerlo aquí en la pantalla. El amar es ser vulnerable. Ama algo y tu corazón seguramente será maltratado y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de que permanezca intacto, no debes darle tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Debes envolverlo cuidadosamente con pasatiempos y lujos. Evita todos los enredos. Enciérralo cuidadosamente en el ataúd de tu egoísmo. Sí, el amar es un riesgo. Pero el no amar es un riesgo incluso aún mayor. Porque la vida se encuentra en el amor y el no amar. Y algunos hemos caído en esto. Porque debido a las heridas que has sufrido, has dejado de amar. No voy a tomar ese riesgo. Y tienes pasatiempos interesantes. Tienes lujos interesantes en tu vida. Y te mantienen bastante contento la mayor parte del tiempo. Pero el problema es que no estás viviendo la mejor vida posible. Y el problema es que no te mantendrán feliz por el resto de tu vida. Fuimos creados para amar. Fuimos creados para tomar este riesgo. ¿A quién debes arriesgarte a amar? Debes amar a todos como a tu prójimo. Este es un gran riesgo. Conozco personas que no tuvieron miedo de saltar desde la cima de un rascacielos o de hacer paracaidismo, pero el amar les causa terror. Conozco hombres de negocios que no tienen miedo de hacer tratos de billones de dólares, pero amar les causa terror. Amar es el riesgo más grande que puedes tomar en la vida. Y aún así Jesús dijo, amen a todos. Y cuando Él dice todos, se refiere a todas las personas en el mundo. En los últimos días de su tiempo con sus discípulos, Él les dijo, quiero que compartan este mensaje de amor con las siguientes personas. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, la ciudad en que ellos vivían,
en toda Judea y Samaria, los condados alrededor y hasta los confines de la tierra. Nadie está fuera de los límites de tu amor. Y ese es el porqué. Si eres nuevo en Saddleback, tal vez no sepas esto. Hace algunos años, aquí en Saddleback, los miembros de la iglesia Saddleback estuvieron en todos los países del mundo. El pastor Rick nos desafió. Ya habíamos estado en la mitad de los países y él nos desafió a ser la primera iglesia local en ir a todos los países en el mundo. ¿Por qué? Porque en todos los países, todo el mundo necesita oír la historia del amor de Dios, pero también por lo que hace en nuestras vidas. Reconocemos que no hay un solo país al que podamos ir en el que haya una sola persona a la que Dios no quiera que ames. Debes amar a todos. Debes empezar por eso. Pero no puede detenerse ahí. Si dices, yo solo puedo amar a mi familia y eso es suficiente amor para mí, no tienes la clase de amor que hace posible la mejor vida. Pero, en cierto momento, tienes que elegir amar a alguien como a tu prójimo. Algún individuo, alguna persona. El amor no puede ser solamente, yo amo a todo el mundo, pero nunca haces nada al respecto. Yo nunca sirvo a esa persona, nunca me reúno con esa persona, nunca le doy tiempo a esa persona. Y esa es la dificultad. Las relaciones toman tiempo. Y eso nos enloquece, especialmente a los hombres, vamos a admitirlo. Eso nos hace enloquecer, porque las relaciones son algo que no puedes programar. Dices, voy a programarlo en mi agenda. A mediodía, debo hablar con José de sus problemas matrimoniales. A las 7 de la noche, debo ayudar a mi hija con sus problemas de la escuela. De 9 a 10 de la noche, tener una pelea con mi esposa. No puedes programar eso, simplemente sucede. De 10:30 a 10:37, hacer las paces con mi esposa por la pelea que tuvimos. No puedes programar eso. Eso no está en tu itinerario, pero es parte de dar tu tiempo. Entonces, cuando se trata de las relaciones, nos gusta pensar que si ponemos algo en la agenda es una prioridad, pero no es así en las relaciones. En las relaciones, la prioridad significa disponibilidad. Significa estar disponible en el momento. Porque no puedes programar tener ese momento en el que necesitas a esa persona. Significa disponibilidad. Y fue lo que hizo el buen samaritano. Veamos Lucas capítulo 10. Un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Y se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas, y luego lo subió en su propia cabalgadura. Luego lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Me parece muy interesante. En el mensaje de esta semana, el buen samaritano fue un hombre de un corazón sensible. Él lo llevó a un alojamiento, lo cuidó, le curó las heridas, lo puso a descansar. El amor significa que a él le importaba y el amor significa que él actuó. El buen samaritano respondió a la necesidad. Y es un buen ejemplo para todos nosotros, para que podamos responder a las necesidades, pero además es un ejemplo para todos nosotros, porque cuando se trata de amar, cada uno de nosotros debemos responder a las necesidades. ¿Existe alguna área en tu vida en la que necesites responder? ¿Existe algún área en la que veas que necesitas hacer una diferencia? ¿Hay algo? La iglesia debe hacer una diferencia en eso. La comunidad necesita hacer algo al respecto. Pero tú debes responder a las necesidades. ¿Por qué crees que Dios puso ese pensamiento en tu mente? ¿Por qué crees que lo notaste? Porque tienes una pasión por eso. Tal vez no seas la única persona en ayudar. Tal vez haya personas a tu alrededor. Pero una de las formas para responder a las necesidades es respondiendo a lo que hay en tu mente en lugar de esperar a que alguien más responda. Todos debemos estarlo haciendo. Todos debemos responder a las necesidades en medio de estas dos personas. Si alguien entre nosotros está herido, si hay problemas de falta de perdón, la Biblia dice, eres tú quien debe responder primero. La Biblia dice que si fuiste lastimado por alguien, debes ir a esa persona y arreglar las cosas. Y luego la Biblia dice que si lastimaste a alguien más, debes ir a esa persona, debes arreglar las cosas. Si hiciéramos esto bien, nos encontraríamos a mitad del camino. Yo voy a donde tú estás, tú vienes a mí, pero nunca funciona de esa forma. Alguien debe siempre responder primero. Y lo sé, algunos de ustedes piensan, estoy harto de ser siempre el primero en responder. Soy siempre el primero en ir a pedir perdón. Soy siempre el primero en ir a arreglar las cosas. Siempre soy el primero en hacer lo correcto. Estoy harto. Ahora le toca a él, ahora le toca a ella. Deben empezar a hacerlo. Déjame preguntarte, ¿encuentras algo en la Biblia acerca de turnos? En la Biblia no encuentras nada acerca de turnos. La Biblia habla acerca de sacrificios. La Biblia habla acerca del amor. En el amor no hay turnos. Siempre es el momento correcto para amar. Y es por eso que la Biblia nos enseña, sin importar en qué circunstancia te encuentres, debes responder primero a la necesidad. Eso es lo que significa amar de forma personal. Eso es algo difícil. No es fácil amar. Para mí es un desafío cada día. Lo que Jesús nos está diciendo que hagamos es fácil de decir,
es la cosa más difícil. Y ese es el momento en que ocurre la mejor vida. Y si estás preocupado porque no sabes cómo puedes hacerlo, tengo un versículo final con el que se van a desanimar. Permíteme compartir este versículo. En Juan 13:34, Jesús dijo, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Jesús, ¿estás hablando en serio? Quiero decir, amarse unos a otros, eso ya es difícil. Pero ahora estás diciendo que debemos amar como tú amaste, debemos amar como Jesús nos ama. Yo ni siquiera puedo amar con mi propio amor. ¿Cómo puedo amar con el amor de Jesús? Y la imagen en la que pienso con esto es como si estuviera en la playa con Jesús, viendo hacia el océano Pacífico. Ya hay una roca, unos 50 metros desde la orilla, y él dice, oye, ama a los demás, nada hasta esa roca. Y tú dices, no lo sé, no soy un gran nadador, o tal vez lo seas, entonces lo intentes. Pero luego Jesús dice, espera, como yo los he amado, no nades hasta la roca, nada hasta Hawái, haz algo imposible. Y tú piensas, Jesús, justo cuando pensé que podía hacerlo, ahora sé que no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo puedes animarte a hacer esto? Quiero darte algunas palabras de ánimo. Jesús tiene una barca. Y Jesús te dejará subir a su barca y te llevará a Hawái. No necesitas nadar hasta allá con tus fuerzas. Él te dará su poder, Él te dará sus fuerzas. Algunos de ustedes están intentando amar a los demás y amar a Dios con sus propias fuerzas. Y están intentando nadar hasta Hawái y saben que Jesús está ahí con ustedes. Él te ama, Él está allí, está en su bote y te dice, te amo y quiero darte palabras de ánimo, pero ¿no quieres subirte a la barca conmigo? Y tú dices, no Jesús, yo puedo lograrlo, puedo lograrlo. ¿Por qué no simplemente te subes a la barca? Hazlo. Súbete en la barca de mi fuerza, súbete en la barca de mi poder, súbete en la barca de lo que yo puedo hacer. La única forma de amar como Jesús ama es tener a Jesús dentro de ti y dejar que el amor de Jesús fluya desde tu interior. Quiero contarles un par de historias sobre esto. Para concluir, quiero darte palabras de ánimo para que hagas esto. Una historia se encuentra en este libro llamado El trencito que pudo. Y la otra historia se encuentra en la Biblia acerca de un discípulo que no pudo. Esta historia, El trencito que pudo, era una de mis historias favoritas para leerles a mis hijos y ahora a mis nietos. Me encanta tanto que no me dejan leerla porque saben cuánto me encanta. Me encanta hacer las voces del motor de vapor Me encanta leer esta historia. Es una buena historia, pero no deberías sacar tu teología simplemente de buenas historias. Y no deberías sacar tu teología de aquí. Porque ¿cuántos saben cómo termina esto? Al final, el trencito azul llega a la cima de la montaña diciendo, yo creo que puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo. Y así termina el libro. Pero ¿qué tal si el libro siguiera? ¿Qué tal si el siguiente día el trencito tuviera que volver a hacerlo? Creo que puedo hacerlo. Creo que puedo hacerlo. Y el siguiente día tuviera que volver a hacerlo. Creo que puedo hacerlo. Y el siguiente día, y el siguiente día, y durante 1000 días más. Y luego el trencito azul se volvería como el tren anciano que vemos en la historia. Y muchas personas viven diciendo, creo que puedo hacerlo. Y funcionó bien al inicio. Pero estás fatigado por dentro. Quiero contarles otra historia. Es una historia en la Biblia acerca de un discípulo que no podía. Acerca de Pedro. Una noche Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el agua. Y Pedro dijo, Señor, si tú lo mandas, yo también caminaré sobre el agua. Y Jesús dijo, hazlo, Pedro. Así que Pedro salió de la barca, y él de hecho dio algunos pasos sobre el agua hacia Jesús. Esto es algo increíble, porque estaba enfocado en Jesús. Pero luego la Biblia dice que él quitó su mirada de Jesús y la puso en el mar y en el viento, y comenzó a hundirse. No podía caminar sobre el agua. Y en ese momento, en lugar de intentarlo con más fuerzas, diciendo, creo que puedo caminar sobre el agua, creo que puedo caminar sobre el agua, en lugar de eso, él dijo, Jesús, ayúdame. Y Jesús extendió la mano y lo subió a la barca. Él le dio el poder que necesitaba. La pregunta es, ¿voy a vivir mi vida diciendo yo puedo hacerlo o voy a vivir diciendo Dios puede hacerlo? ¿Qué tipo de vida tendré? Y dependiendo de la clase de vida que elija, voy a vivir cansado, preguntándome si algún día lo lograré, o voy a tener una vida creciendo en fe, sabiendo que incluso a pesar de mis dudas, Dios está conmigo. Incluso cuando no tengo fuerza, Dios tiene fuerza. Incluso cuando fallo, Dios me levanta. E incluso cuando no creo que puedo amar, Dios me dará el poder para amar. Ahora, la única forma de tener esa clase de vida es confiando en Dios. Y para mí, no es algo en lo que digo, bien, he decidido hacer esto y eso es suficiente por el resto de mi vida. No, debo hacerlo cada día, cada minuto de cada día. Así que en este momento, este día, tomemos un tiempo para confiar en Él. Oremos. Y solamente dile, Jesucristo, confío en ti, confío en tu amor.
Estoy cansado de vivir creyendo que puedo hacerlo. Incluso si he tenido algo de éxito, estoy cansado de tener esa vida. Necesito una vida diferente, una vida grandiosa, no solamente buena. Necesito tu vida eterna. Tal vez algunos de ustedes es la primera vez que dicen, Jesús, confío en ti, en que puedes darme una nueva vida. Confío en tu perdón, en tu amor, en tu dirección. Confío en ti. Y en lugar de vivir una vida basada en mi propio poder y en mis propias fuerzas, decido el día de hoy, en este momento, vivir una vida llena de tu poder, de tu fuerza, de tu energía y tu amor por mí. Jesús, en lugar de intentar amarte más e intentar amar a los demás, en este momento te pido que me des la fuerza de amar a Dios, que me des la fuerza de amar a los demás. Ponme en tu barca. Y Jesús, pido esto en tu nombre. Amén. Amén.